Para resolver el sistema coplanar y no concurrente que se ve aquí, desde el punto de vista analítico, tendríamos que trabajar con las componentes de cada una de estas fuerzas F1, F2 y F3. Con lo cual sabemos que F1 es la suma de sus dos componentes desde el punto de vista vectorial y así sucesivamente con F2 y F3. Para obtener el valor de cada una de estas componentes necesitaríamos conocer los módulos de cada una de estas fuerzas y por supuesto el ángulo que forman respecto de este sistema de ejes coordenados y ortogonales a partir del eje X. Con el ángulo medido a partir del eje X, automáticamente me va a dar el signo que corresponda a cada una de estas fuerzas, teniendo en cuenta que si caen en el primer cuadrante serán positivos el seno y el coseno, si caen en el segundo cuadrante positivo el seno y negativo el coseno, en el tercero ambos negativos y en el cuarto cuadrante tendríamos que el coseno es positivo y el seno es negativo. Por ejemplo, esta fuerza estaría en el cuarto cuadrante, esta estaría en el segundo y esta estaría en el tercero. Una vez obtenidas estas componentes, sería muy fácil para nosotros sumarlas algebraicamente aquí para obtener la resultante a lo largo del eje X y sumar estas componentes aquí para obtener la resultante a lo largo del eje Y. Con las dos componentes de la resultante podríamos calcular a través de la relación pitagórica el módulo de la resultante y con ayuda de las componentes Rx y Ri sacar la tangente del ángulo θ, que sería el ángulo que va a formar nuestro vector resultante respecto del eje X de nuestro sistema de ejes coordenados y ortogonales. Recordemos aquí también que los signos que tengan estas dos componentes me indicarán cuál de los cuatro cuadrantes es el correcto para tener la orientación de nuestro vector R. Si las dos componentes son positivas, se orientará hacia el primer cuadrante. Si las dos son negativas, hacia el tercero. Si Ri es positiva y Rx es negativa, hacia el segundo. Y si Ri es negativa y Rx positiva, hacia el cuarto. Todo esto lo que nos permite es hallar el valor numérico de R y también el ángulo o la rotación que tendría respecto a nuestro sistema de ejes. Pero nada nos dice de en qué lugar va a estar ubicada esta resultante. Porque cuando teníamos un sistema de fuerzas coplanares y concurrentes, sabíamos que colocábamos en el origen de coordenadas a todos los vectores y obviamente la resultante pasaba por el origen de coordenadas. Pero aquí no es ese el caso. Con lo cual, estas dos ecuaciones para lo único que nos sirven es para hallar las componentes de la resultante, luego sacar el módulo y eventualmente tener la orientación, pero no sabemos por qué punto de todo el plano de trabajo está pasando esa resultante R. Si en lugar de habernos dado como datos los módulos y los ángulos de rotación o de giro que tienen estos vectores respecto de nuestro sistema de ejes coordenados y teníamos a estos vectores planteados de forma vectorial, es decir, aquí la componente en X con su versor Y aquí la componente en Y con su versor J, hubiera sido muy sencillo hacer este cálculo y de todos modos podíamos resolver este sistema sin mayores inconvenientes. Sumábamos todas las componentes con versor Y, sumábamos todas las componentes con versor J y obteníamos de esa manera Rx y Ri respectivamente, sin tener que utilizar trigonometría. Para la determinación del punto de aplicación de esta resultante R, necesitamos una herramienta adicional. Para ello tendremos que hacer un cálculo de momentos. Pero para obtener la posición en la cual estaría actuando el vector R, previamente vamos a elegir trabajar no con R, sino con su equilibrante, que tendría el mismo módulo, signo contrario, y obviamente estaría actuando sobre la misma recta de acción, pero con un sentido inverso a la resultante. ¿Por qué es eso? Porque si en lugar de colocar nosotros la resultante de estas fuerzas colocamos en el lugar correcto la equilibrante,
tendremos un sistema de fuerzas completamente equilibrado con su correspondiente polígono de fuerzas cerrado. Y si el sistema está equilibrado, necesariamente el momento que se genere respecto de cualquier punto del plano va a ser nulo, porque no va a quedar ningún esfuerzo remanente que genere algún tipo de solicitación, siempre y cuando esa equilibrante esté colocada en el lugar correcto del plano de trabajo. Si bien no hemos tenido demasiados inconvenientes para poder calcular el módulo de la resultante, así como también el de sus componentes y su inclinación, para saber por dónde va a pasar esa resultante, debemos trabajar con la equilibrante, a sabiendas que la equilibrante es la fuerza igual y contraria a la resultante que hará que este sistema esté completamente equilibrado, no haya solicitaciones remanentes y por supuesto tampoco haya ningún tipo de momento, de modo tal de que se convierta este sistema con la equilibrante en un sistema nulo. Para poder hallar la posición exacta de esta equilibrante, necesitamos primero conocer las distancias de estas tres fuerzas a un punto cualquiera del plano P. Yo aquí lo he ubicado en consonancia con estos ejes que había dibujado X e Y. Hay que recordar que la distancia D1, que va desde el punto P hasta la recta de acción de F1, tiene que ser perpendicular a dicha fuerza. La distancia D2 tiene que ser perpendicular a la recta de acción de F2. Y la distancia D3 también tiene que ser perpendicular a la recta de acción de F3. Por supuesto que la distancia DE, que será nuestra incógnita, será perpendicular a la recta de acción de nuestra fuerza E, que sí sabemos cómo está inclinada, pero lo que no sabemos es en qué parte de nuestro plano estaría ubicada. Para ello, calculamos momento respecto de este punto y siempre el momento es el producto de la fuerza por la distancia, con lo cual F1 por D1 gira en sentido antihorario, o sea negativo, F2 por D2 gira en sentido horario positivo, F3 por D3 gira en sentido horario positivo y E por DE gira en sentido antihorario, es decir, negativo como se ve acá. Como conocemos D1, D2 y D3, las fuerzas F1, F2 y F3, y la equilibrante, que es opuesta a la resultante que ya pudimos hallar analíticamente, despejamos la distancia de E. Y a sabiendas de que la recta de acción se tiene que ubicar en forma perpendicular a esa distancia, tenemos la posición por donde va a pasar esta recta. Por supuesto que se podrá pensar que hay dos rectas con esta inclinación ubicadas a esta distancia de este punto, una de este lado y la otra del otro lado del sistema de ejes coordenados. Pero solamente en una de esas dos posibles rectas de acción podrá actuar una fuerza E, en este caso hacia arriba, contraria a nuestra resultante, que genere un momento que equilibre de esta manera. Porque si tuviéramos una dirección como esta, pero del otro lado, la fuerza que equilibre tendría que estar hacia abajo y sería con el mismo sentido que la resultante. Y no puede ser porque ya hemos visto que la resultante iba hacia abajo cuando analizamos este problema desde el punto de vista gráfico. Esta sería la alternativa para obtener la posición de la recta de acción de la resultante, que es la misma que la de la equilibrante, de un sistema de fuerzas coplanares y no concurrentes.